Con una oración vamos a empezar. Dios Padre, quien nos ama, nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados y muchas gracias por salvarnos con tu palabra. Ah, delante de tu cruz queremos vivir una vida sin vergüenza. Que todo lo que disfrutamos en nuestra vida, todo eso, haznos siempre recordar qué tan grande la bendición eso es que todos nosotros recibimos siempre de ti, como tú primeramente nos amó, queremos amar en regreso a ti. A cambio a ti y haznos servir tu iglesia y predicar este mensaje de vida. Haznos ser digno a vivir predicando y llevando este evangelio. Y te pedimos que a través de este tiempo tú derrama tu gracia sobre nosotros. En ese tiempo oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ama. Vamos a buscar juntos Filipenses capítulo 1, versículo 27. Capítulo 1 de Filipenses, versículo 27. Lentamente vamos a leer juntos. Capítulo 1, versículo 27. Leamos juntos. Solamente que os compartéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros, a que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El día de hoy queremos preguntar a nosotros mismos, ¿estamos viviendo digno del Evangelio? El hecho de que nosotros recibimos nuestra salvación no fue porque hicimos algo muy bueno ante los ojos de Dios. No hay nadie en este mundo viviendo sin mancha, sin cometer pecado ante Dios, porque en los ojos de Dios, todos nosotros, toda la gente de este mundo, ellos son pecadores, quienes necesitan recibir la salvación. Y a través de la gracia de Dios, y solo a través de la gracia de Dios, los pecadores reciben la salvación. Cuando el hijo pródigo regresó a su casa, a la casa de su padre, su padre solo le recibió sin preguntar nada. ¿Y cómo fue posible que ese hijo pródigo fue aceptado por su padre de nuevo? ¿Es porque el hijo hizo algo bueno en los ojos de su padre? No, no era así. Fue solo porque por el amor de su padre le recibió, se aceptó otra vez el padre a su hijo. Por supuesto, el hijo, lo que él hizo bien es que él regresó. Si ese hijo encontró otra oportunidad de vivir una vida nueva, ¿cómo viviría? ¿Ustedes creen que él viviría una vida muy pródiga, cometiendo más pecado, saliendo, dejando a su padre de nuevo, malgastando toda su posesión otra vez?
No debe ser así. Ahora, conociendo el amor de su padre, la cantidad de amor de su padre, yo creo que su vida cambiará completamente. Si nosotros nos hemos hecho hijo de Dios a través de recibir la salvación, necesitamos también aprender cómo debemos vivir dignamente. Primeramente necesitamos preguntarnos a nosotros qué tipo de vida es digno del Evangelio. Y yo creo que sería nos ayudará mucho si podemos ver aquí una balanza. Necesitan poner las cosas que pesan igualmente en los dos lados para que tienen ese balance. Si recibimos este amor de Dios tan grande, ¿qué necesitamos poner en nuestro lado para tener este balance? Ahora, a través del Evangelio de Dios, nosotros, quienes éramos pecadores, nos hemos hecho hijos de Dios. ¿Y qué tan grande de privilegio eso es que recibimos? Hay que recordar que no solo deberíamos enfocarnos en el privilegio que recibimos con este título, Hijo de Dios, también necesitamos pensar en la responsabilidad de ser Hijo de Dios. Y nosotros no recibimos esta salvación porque éramos justos ante Dios. Y hay que, con mucho cuidado, en seriedad, pensar en esas responsabilidades que necesitamos llevar siendo hijos de Dios. Vamos a buscar juntos segunda de Pedro capítulo 1, versículo 5. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 5. Y sale aquí 8 cosas que dice que necesitamos hacer con diligencia. Y también empezando desde versículo 6, habla de los frutos de espíritu que necesitamos llevar. Leámoslo juntos, desde 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Aquí están hablando de 8 frutos espirituales. Y dice que necesitamos poner toda diligencia por esto. Y al final, en versículo 8, aquí dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estas ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si nos falta estas cosas que la Biblia dice que necesitamos hacer con diligencia, ¿qué pasaría? Pasará que vamos a vivir una vida cristiana sin frutos del Espíritu Santo. En versículo 9 dice que, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Una persona dice que sí, yo abrí mi ojo, pero si él no todavía puede ver, eso no tiene sentido.
Ciertamente, es muy claro que hay unas cosas que necesitamos hacer con diligencia siendo un cristiano salvo. Después de recibir la salvación, nos está guardando dentro de la iglesia nuestro Dios y el Espíritu Santo nos provee siempre alimento espiritual para que crezcamos. Aprendiendo la palabra de Dios, a poco vamos a poder entender y bien la voluntad de Dios. Desde su nacimiento, un bebé siempre recibe el amor y todo necesario de su madre, ¿no? Un niño pequeño mm, y abrazando a su mamá dijo, mamá, te amo, mamá, te amo. Y el bebé, pero conoce suficientemente la cantidad de amor de su mamá. ¿Creen que este bebé conoce la profundidad del amor de su mamá? No, solo conoce poquitito de amor de su mamá. Y viviendo nuestra vida cristiana dentro de la iglesia también vamos a poder poco a poco comprender más el amor de Dios con el paso del tiempo. Y Dios es un ser que hace las cosas maravillosas. ¿Quién creó todo el mundo y los cielos? Y todavía, ¿quién es el que provee todo el alimento y todas las cosas necesarias para que podamos sobrevivir en este mundo? Dios es el ah, que, que muestra su ira hacia las personas quien solo recibe y no glorifica su número. Muchas personas en este mundo niegan a nuestro Dios creador y están sirviendo, adorando a los ídolos. Necesitamos, sí, saber y conocer cómo es Dios, quién es Dios y qué es lo que Él hizo para nosotros, para que podamos servirle bien, correctamente. Pero mucha gente con su boca, con su palabra, alaban a Dios, pero al ver cómo están viviendo su vida, están viviendo no aptamente ante Dios. Un hijo debe respetar a su mamá y un siervo necesita respetar a su dueño. Eso es algo normal, natural. Pero el hecho es que muchas personas no respetan a nuestro Dios creador, ah, no tanto como un siervo respeta a su dueño. Sí, imagínense. ¿Creen que Dios es digno de recibir toda la gloria y honra y el poder? Dice aquí, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Mientras de cuanto más entendemos quién y cómo es Dios, más podremos respetar a Él y glorificar su nombre.
Dios él mismo, siendo un ser humano, él vino a este mundo para salvar la humanidad. Y él era Jesucristo. Él era un ser muy maravilloso, ¿no? Cuando él vino en este mundo, ¿cuántas personas conocieron a él correctamente como Dios? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, aunque decían que sí, nosotros leemos la Biblia cada día, pero ellos no pudieron conocer correctamente a Jesús. ¿Recuerdan? La persona se llama Juan Bautista. Él dijo que yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado, dice. Esto es, sí, correcto, ¿no? Aunque la mayoría de los israelitas no conocieron a Jesús, pero este centurión romano, él respetó mucho a Jesús, él conoció a él correctamente. ¿Y por qué el centurión romano le tenía más temor reverencial al Señor que al mismo ah, emperador? Él dijo que no soy digno de que entres bajo mi techo. Señor, solamente di la palabra y mi criado sanará. Mi criado sanará. Esto es una manera correcta de respetar a Jesús, ¿no? Leamos esto juntos. Que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El Señor, Él es digno de recibir todas estas. Necesitamos, todos nosotros debemos siempre vivir recordando que nuestro Dios está conviviendo con nosotros cada día a nuestro lado y Él también es el que siempre nos da oportunidad cada día. Y ustedes, ¿para qué usan esta oportunidad dada por Dios cada día? Solo están utilizando esta oportunidad de Dios como un instrumento para ganar éxito en su vida. No sé por qué Dios me dio esta nuevo día, oportunidad. No sé, yo solo voy a vivir mi vida así, ¿piensan? Oh, porque esa otra persona tiene gran posesiones, está muy rica también, pero ¿por qué yo no tengo nada en mi mano? ¿Así piensan? Sí, al ver aquí hay dos tipos de tierras. Y a dos tierras igualmente llovió. Pero una tierra produce hierbas provechosas. Y así recibirá bendición de Dios, ¿no? Y ciertamente ese dueño de esa tierra va a estimar esta tierra muy valiosamente. Pero otra tierra sí recibió mucha lluvia igualmente, pero produció solo espinos y abrojos. ¿Qué necesitamos hacer con esa tierra? Hay que hay que destruir y hacer de nuevo todo el trabajo para esta tierra.
Dios dio la igual oportunidad a todas las personas. Y hay personas que utilizando bien, correctamente la oportunidad dada por Dios para producir algo valioso ante Dios. Pero también, en otro lado, otra gente cometen solo pecados utilizando esa oportunidad de Dios, dada por Dios, solo para disfrutar su vida. No creen que es digno, es algo necesitamos vivir utilizando esta oportunidad correctamente. La Biblia dice que Dios es el que ah, paga a cada uno conforme a su obra. Dice la vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscando gloria y honra y inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Leamos esto juntos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembraré, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Si estamos nosotros, recibimos la igual vida de Dios. Una persona vivió glorificando y haciendo las buenas cosas ante los ojos de Dios, y otra solo disfrutaba en su vida cometiendo pecado. Una persona sí recibió la gloria dada por Dios. Sí es muy obvio que el fin de sus vidas serán diferentes, ¿no? Completamente. Dios es Jehová quien contempla toda la tierra, dice. Como pesamos las cosas usando la balanza, Dios, dice, es el que pesa todas las acciones. Y solo por recordar correctamente en esta verdad acerca de Dios, solo podemos vivir correctamente, aceptablemente ante Dios. ¿Cuántas personas creen que están viviendo indignamente ante Dios? A los no dignos. Él era el rey de Babilonia. Él tenía muchísima ambición y él construyó la ciudad de Babilonia en una manera muy grande y él dijo, esta ciudad de Babilón dijo que no es que perdón. Pero él se alabó a lo que él cumplió y con su poder, a la construcción de esta ciudad de Babilón, pero ¿quién dio a este rey ese poder? Este rey
Nebucodonosor, el rey, solo se hizo muy arrogante ante Dios, usando todo el poder dado por Dios. Y en unos años su reino fue destruido. Y dice que el rey Nebucodonosor así él gobernaba sobre una ciudad, un país muy grande, pero en un día él se hizo muy loco y él se consideraba por 7 años como una vaca y vivía como un animal. Y después de 7 años, él llegó a conocer que es Dios quien le dio todo. Pero quien gobierna a los países es solo Dios. Y Nabucodonosor tuvo un hijo, se llamó Belsasar, que sale en Daniel capítulo 5. Y Belsasar, usó su poder solo para tomar y alabar a los ídolos, nada más. Y mientras él tomaba, Dios escribió una palabra en el muro. Y al ver esta palabra, Belsasar tuvo un gran temor. Y luego Daniel vino y interpretó el significado de lo escrito. Y Belsasar, viendo lo que le pasó a su padre, él ya conocía todo. Y él ya conocía por qué su padre vivía como un animal por 7 años, pero él no cambió su corazón. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado su corazón sabiendo todo esto. Y solo tomando, usando ese poder, y él se burló de Dios. Y él escribió en la pared diciendo, Mene, mene, tekel, uparsin. Dice mene 2 veces aquí. Significa Dios contó, midió 2 veces la vida de esa persona. Y cuando dice tekel, significa que Dios pesó la vida de esa persona, pero lo que Belsasar puso en la balance no produció un balance de esa balanza. Entonces, así Dios sacó su vida y así murió Belsasar esa noche. Sí, como ya fue escrito, Jesús vino en este mundo hace 2000 años, pero como le recibió el pueblo de Israel, los judíos, le consideraban como maestro, profeta, pero porque ellos rechazaron a Jesús y rechazaron de recibir la palabra de Jesús, es porque ellos no eran dignos, no se humillaron no se humillaron en su corazón. Y en San Mateo, capítulo 22, habla de una
una banquete preparada por un rey, invitando a toda la gente de la ciudad, pero pasó que nadie vinieron, diciendo que oh, yo soy muy ocupado de mi trabajo, yo ya me casé, que yo compré una vaca y necesito trabajar, así no vinieron nadie. Pero la misma cosa está pasando en nuestra vida, que nos está llamando Dios con su palabra. Invitamos diciendo, tenemos un seminario de la Biblia y ¿qué tal escuchamos juntos esta vez? Y no es que solo decimos con palabra y solo damos un volante y no hacemos solo eso, preparamos unas botanas coreanas con dulces. Pero mucha gente dice que hoy estoy muy ocupado. Dice en versículo 8 que entonces dijo, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron conviados no eran dignos. Y el Evangelio primeramente fue dado a los judíos también. Pero, ¿cómo reactuó? ¿Cómo reaccionaron ellos ante este Evangelio? Sí, en el principio unos judíos sí recibieron la salvación. Al leer el libro de Hechos, los judíos a propósito rechazaron al Evangelio. Busquemos juntos Hechos capítulo 13. Hechos 13. Durante el primer viaje de Evangelio, apóstol Pablo fue a Antioch y en la sinagoga él predicaba en el Evangelio. Y mucha gente escucharon su palabra. 44, el versículo. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Y cómo reaccionaron los judíos? En versículo 45 dice, pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos, rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Qué pasó? Ellos tuvieron una envidia. Y en versículo 46, Pablo y Barnabé hablando con valentía, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Cuál fue la razón de por qué los judíos no pudieron recibir la salvación? Es porque Dios ya predestinó que ellos no pudieran recibir la salvación. No, ellos recibió el Evangelio y recibió la oportunidad para escuchar el Evangelio primeramente, pero ellos la rechazaron. Pero los gentiles recibió este Evangelio que fue rechazado por los judíos. En versículo 48, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyendo todos los que estaban ordenados para vida eterna. Los gentiles no recibieron la salvación porque Dios predestinó.
Dios quiere que cualquier pecador, si quiera escuchar y recibir la salvación, ellos pudiese recibir esa salvación. Si los judíos lo rechazaron, pero los gentiles lo recibieron. Los judíos, después de rechazar, ah, estaban en el lado incorrecto ante Dios y siempre molestaban a los apóstoles. Veamos aquí, dice que los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Y también ah, y, y los apóstoles, aunque fueron molestados mucho por los judíos, ellos siguieron predicando el evangelio. Hechos 14, versículo 2. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Si los judíos lo rechazaron el evangelio, pero los gentiles lo recibieron. Al contrario. Al ver cómo va ese libro de Hechos, ese evangelio predicado por los apóstoles, es porque los judíos lo rechazaron por completo, fue dado a los gentiles después. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 16. 2:16 dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Esto es la historia de los judíos. ¿Y quién alcanza la salvación entonces? Es el Señor. Dice que hay que arrepentirse y recibir la salvación, recibir el Evangelio. Cualquiera que recibe el Evangelio recibirá la salvación. Y así predestinó Dios. ¿Por qué la gente no puede recibir la salvación entonces? Es porque es muy difícil cumplir esa condición de poder recibir la salvación. Es porque usted no fue escogido por Dios, predestinado. No, es porque los pecadores no creen y no aceptan ese evangelio con arrepentimiento. Porque dice aquí también, haced pues fruto digno de arrepentimiento. Así dice claramente la Biblia. Porque solo pensando que sí, somos descendientes de Abraham y teniendo mucho orgullo, ellos rechazaron y no recibieron el Evangelio. San Mateo, capítulo 21, sale una historia de dos hijos. Dice que un hombre tiene dos hijos y acercándose al primero dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y un hijo dijo, sí, sí, señor, pero de verdad no lo hizo. Solo respondió con su palabra. No debería responder diciendo, sí, yo voy, si no quiere ir, porque el padre ahora no necesita, solo puede encontrar otra persona para trabajar, pero este hijo dijo sí, pero él no lo hizo. ¿Y qué pasará? Y otro hijo, yo creo que el segundo hijo no era una buena persona, cuando el padre le dijo que yo necesito ayuda con trabajar. Este otro dijo, no, señor.
Sí, él dijo no a su padre, pero se sintió muy mal después de pensar en cómo él respondió a su padre. Entonces él regresó y fue a trabajar en el campo. Y les pregunto a ustedes, hermanos, ¿quién era bueno hijo, obedeciendo la palabra de su padre? El hijo quien respondió diciendo sí, pero no lo hizo, o sea, otro hijo quien respondió no, pero al fin él hizo, regresando. Aunque el segundo hijo respondió no primeramente, pero pensando en cómo él respondió, al final él regresó y cumplió la voluntad de su padre. Esto es una historia de dos tipos de personas quienes están ante los ojos de Dios. Sí, estaban las personas en judíos también como publicano y fariseos. Sí, fariseos siempre hablan muy bien, como que están cumpliendo la voluntad de Dios siempre, pero ¿cómo hicieron ellos? De hecho, ellos solo hablaban con su palabra, pero no de verdad hicieron, no cumplieron la voluntad de Dios, no hicieron nada para Dios. Pero moralmente, ah, los publicanos y las rameras, ellos eran pecadores ante Dios, ¿no? Pero cuando Jesús dijo que el reino de Dios está muy cerca y arrepenteos, dice ante Dios. Juan vino y clamó esto, pero en versículo 32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y le creyeste, y no le creyeste, pero los publicanos, las rameras, le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Esto es la igual cosa que pasó con publicanos y rameras y también con fariseos. Hasta Jesús es quien salva hasta ese ladrón, quien fue crucificado al lado de Jesús cuando él se arrepintió al final, en el fin de su vida. Pero ¿por qué los fariseos no se arrepintieron ante Dios? Ella siempre haciendo orgullo arrogante ante Dios, ¿no? Sin arrepentimiento, hasta el fin ellos se dejaron siendo ciegos. Digo que, oh, yo pago, yo siempre doy mi ofrenda a Dios, yo pago mi diezmo cada día y que yo hago esto y esto y están viviendo muy moralmente en los ojos de las otras personas. Pero, ¿por qué ellos fueron abandonados? ¿Por qué? En sus corazones ellos eran muy orgullosos, que ellos solo quisieron, quisieron alabarse a ellos mismos y rechazando esta oración de fariseo, Dios aceptó la oración del publicano y este publicano justificado él bajó desde Jerusalén. Y Dios siempre enaltece a los humillados, pero Él siempre humilla a los enaltecidos. ¿Ustedes quieren ser fariseos ante Dios o quieren ser publicanos?
quieren solo fingir a ser un adulto ante Dios o quiere ser niños de Dios ante Dios. Porque en San Mateo 18:3 dice que si no os volvéis y no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Necesitamos arrepentirnos y dejando nuestro orgullo, necesitamos ser como niños muy humillados. El que se arrepiente y cree en Dios, Dios siempre derrama su misericordia y Dios les ayudará. Un cristiano indigno. Yo creo que si una persona se hace un presidente, hay que actuar como presidente, ¿no? Presidente debe actuar y trabajar como presidente para gobernar un país bien. ¿Qué tal un soldado? Soldados también necesitan vivir como un soldado. En una película se llama Salvando al soldado Ryan, hay un soldado que tenía muchísimo temor. Y él tiene una pistola, un rifle también, pero teniendo mucho temor, él no pudo disparar siendo un soldado. Ni siquiera pudo apuntar. Y siempre huye. Y él sufría mucho y él hizo a otros, a sus compañeros, sufrir también. Un soldado debe actuar como soldado, ¿no? Como David contra Goliat. Necesitamos poder luchar valientemente. Si somos hijos de Dios, ¿no creen que debemos ser y actuar como hijos de Dios? ¿No debe ser así? Dios dice que vosotros sois la sal de la tierra, sino también vosotros sois la luz de este mundo. Sí, los cristianos somos sal de la tierra y la luz, pero el problema es que necesitamos ser las personas quienes pueden ah, manejar esta responsabilidad dada por Dios. Siendo un sal, si no podemos sazonar, ¿qué podemos hacer? Dice que si no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres, si sal se desvaneciere. Ah, y nosotros, cristianos también, no vivimos por nosotros mismos. Nos vivimos siendo, no vivimos siendo egoístas, vivimos para cumplir la voluntad de Dios. Amamos a Dios y servimos a nuestros prójimos. Y no vivimos siendo egoístas, siendo um,
más como altruistas, siendo la luz deben resplandecer la luz para otras personas, pero la luz no decimos no está en el lugar alto para resplandecer, para brillar la luz para otra persona, pero sí está encendida, pero ah, sí está ah, ah, prendida, pero está cubierta con una basket. ¿Para qué sirve esta luz? Si nosotros es digno, es algo digno que amamos a nuestro padre y nuestras madres. ¿Quién aquí odian a sus padres? Eso no debe ser. Y también um, amar a nuestros hijos también es algo normal. Pero dice aquí que el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Dice que es digno amar a Dios más que aman a sus padres y sus madres. ¿Por qué es digno así? Es porque Dios primeramente nos amó así. ¿Cuál fue la razón de por qué Dios nos llamó a ser salvos? ¿Es porque es para que disfrutemos nuestra vida después de recibir la salvación? No, para que llevemos esa cruz que Jesús llevaba y que nosotros aprendamos la vida que Jesús vivía también. Esto es algo digno ante Dios. Ustedes son cristianos, ¿no? ¿Quién solo quiere vivir una vida muy cómodamente, disfrutándola? ¿Quién no quiere solo sufrir y solo, ah, yo solo quiero ser muy, muy cómodo en mi vida, que solo quiero disfrutar? Si quiere vivir así, no necesitan aprender la Biblia nomás. Y yo creo que con esta actitud, yo creo que no podrán comprender el significado de la Biblia, o sea, la enseñanza de la Biblia. Los quienes sufren junto con Jesús, ellos son cristianos. Sí, dice que si una persona tiene el arado en su mano, pero todavía siempre mira hacia atrás, eso no es digno. Hay solo una cosa que una persona con arado en su mano necesitan hacer. Eso es siempre mirar hacia el frente. ¿Qué pasará si mira hacia atrás? Oh, me equivoqué. Oh, yo me equivoqué allá también. Y todavía los animales están moviéndose al frente. Pero siempre mirando hacia atrás se equivoca otra vez. Se equivoca, se equivoca. Y mientras mirando hacia atrás se equivoca de nuevo. ¿Qué necesitan hacer? Sí, me equivoqué. ¿Qué necesito hacer? Solo mirándolo hacia atrás, ¿puede corregir eso? No. Solo necesitan enfocarse al frente. Y así no se equivoca nomás.
los cristianos también, sí, es siempre posible que vivamos malgastando nuestra vida. Si un deudor sin pagar su deuda, sí puede solo disfrutar viviendo cómodamente, ¿sí? Nosotros somos deudores a nuestro Señor. ¿Y cuántas personas cristianas se murieron para pasar este evangelio hasta nosotros, para que ah, tengamos este evangelio en nuestra mano? Y hay que vivir siempre pensando en esa deuda que tenemos hacia nuestro Señor. Esto es la película, se llama Salvando al Soldado Ryan, que salió en 1998. Y hay 8 soldados que entran a una batalla, una guerra para salvar a este soldado llamado Ryan. Y durante este proceso de rescate, muchos soldados de estos 8 soldados, casi todo, yo creo que todo, murieron. Y al conocer ese sacrificio que fue hecho a salvar a Ryan, Ryan regresó. Sí, conociéndolo, regresó a su casa desde esa guerra. Y al final, en el fin de este rescate, el capitán Miller le dijo, ah, le dijo a Ryan sus últimas palabras. Y sus últimas palabras fueron, gánatelo, que viva su vida sin gastarla, que recordando, conociendo este sacrificio que nosotros hicimos, vive su vida sin gastar ese tiempo que tiene. Y así murió. Y luego, después de mucho tiempo, ante la tumba de este capitán Miller, Ryan dijo, yo todavía recuerdo esa palabra tuya, en sus últimas palabras. Toda mi vida yo he vivido recordándola. Y esas últimas palabras de capitán Miller cambió completamente la vida de Ryan. Siendo cristianos nosotros, ¿cuál fue el propósito que nos hizo empezar nuestra vida cristiana, todavía llevándola, intentando, tratando de cumplir la voluntad de Dios? Es la cruz, que es porque Dios nos salvó, ¿no? C.T. Studd era un misionero que vivió hace muchos años y él dijo, si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces ningún sacrificio que yo haga por Él puede ser demasiado grande. Y así, por eso, C.T. Studd dio toda su vida para Dios. Y así vivió una vida muy preciosa para Dios.
Eso es una vida digna de ser cristiano. Unas veces, después de un seminario bíblico, cuando hacemos esta ceremonia de Santa Cena, ¿qué hacemos? Cada vez que hagamos esto, pensamos, recordamos el sacrificio y la sangre de Jesús. Porque nuestra nueva vida fue construida, edificada encima de ese sacrificio de Jesús. ¿Cómo podemos vivir indignamente de esa sangre de Jesús? Si podemos vivir una vida indigna ante Dios, aun siendo cristianos, pero debemos tratar, esforzarnos de ser dignos del Evangelio y debemos siempre recordar lo que Jesús hizo para salvar a nosotros. Y en nuestra corta vida necesitamos discernir las cosas valiosas y correctas ante Dios y a veces necesitamos ofrecer lo que tenemos para Dios. Si no hacemos, no damos una ofrenda como durante el tiempo antiguo que los israelitas ofrecieron quemando a los animales, pero nosotros damos una ofrenda de nuestra vida, ofreciendo nuestra vida a Dios, porque esto es algo digno en nuestro tiempo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y hay que siempre recordar que la escritura, la Biblia, siempre nos da esa misma pregunta. Siempre dice que necesitamos ser dignos de esa vocación con que fuisteis llamados. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Y se repite esto. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria, para salvar a nosotros. Él sufrió mucho, derramó toda su sangre en la cruz. Y solo por ese sacrificio suyo pudimos recibir nuestra salvación. Si es así, no es normal y lógico que vivimos una vida para Él. Y los apóstoles, ellos no no, consideraban que sufrir por el Evangelio era algo digno y merecido. Y nosotros también somos como ah, somos llamados también para sufrir junto con Jesucristo, como hicieron los apóstoles. Y nos prometió Dios que todas las aflicciones y sufrimientos que tenemos en nuestra vida, Él nos recompensará con ah, premios y gloria. Y yo pensé que después del retiro, yo pensé que yo iba a poder reposar un poquito
Y después del retiro de verano, yo creo que después del seminario bíblico de junio, yo creo que yo voy a asistir al retiro de verano de las iglesias en la región central. Y yo creo que yo no voy a morir, yo creo, ¿sí? Espero que todos nosotros vivamos diligentemente para cumplir la voluntad de Dios. Y empezando mañana, desde mañana vamos a empezar un seminario bíblico con Pastor Choi y hermano Daniel predicando el Evangelio. Y además de los amigos nuestros a quienes invitamos, que tenemos en la lista de la petición de oración, utilizando ah, ah, habíamos anunciado a través de unos anuncios, publicidad acerca de nuestro seminario bíblico que muchas personas se registraron a asistir al seminario bíblico. Y también ayer, durante la venta de garaje, también invitamos a muchas personas para que vengan al seminario bíblico. Espero que ah, ayudemos a, a otras personas para que comprendan el significado del Evangelio a través de este seminario bíblico. Podrán vivir diligentemente, fuertemente para el Evangelio, ¿sí, hermanos? Porque no responden, van a vivir dignamente del Evangelio, ¿sí? Vale, vamos a orar juntos. Dios Padre, muchas gracias por salvar a nosotros a través de este Evangelio. Tú nos diste la responsabilidad de predicar este Evangelio para que regresen muchas almas perdidas en sus pecados. Por favor, danos la fortaleza y haznos poder predicar este Evangelio fuertemente, preparando bien este evangelio, este seminario bíblico, y a través de este seminario bíblico te pedimos que obres a salvar y rescatar estas almas perdidas para que ellos puedan recibir la salvación de sus espíritus. Oramos por la pareja de Pastor Choi, quienes están viniendo a Chicago para predicar el Evangelio durante este seminario bíblico. Y también oramos por el hermano Daniel, quien predicará el Evangelio en inglés. Te pedimos que nos guíes para que este tiempo del seminario bíblico sea un tiempo muy valioso ante tus ojos, rescatando a muchas almas. Y úsanos como instrumentos útiles para salvar a las almas, para que ellos regresen a ti. Oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor, quien siempre nos ama, quien nos salvó de nuestros pecados. Amén.